La bienaventuranza de las pruebas. Por 10 años, el famosísimo inventor Thomas Alva Edison intentó construir una batería de almacenaje de cargas eléctricas. Sus esfuerzos estaban dañando seriamente su estado financiero. Para colmo, en diciembre de 1914, un incendio espontáneo en su estudio casi lo llevó a la ruina. Le estaba lloviendo sobre mojado. En minutos, todos los compuestos empacados para discos o cintas y otras sustancias inflamables ardieron en llamas. Aunque los departamentos de bomberos vinieron de 8 pueblos circundantes, el intenso calor y la poca presión de agua provocaron que fuera inútil su esfuerzo por extinguir las llamas. Todo quedó destruido. El daño excedía a los $2 millones. Los edificios de cemento que se consideraban construidos a prueba de fuego estaban asegurados apenas por la 10ª parte de esa cantidad. Charlie, el hijo del inventor, buscó con desesperación a su padre, temeroso de que su espíritu resultara dañado. Finalmente lo encontró y contemplando con serenidad el fuego. Su rostro resplandecía mientras reflexionaba. Mi corazón se dolía por él, decía Charlie. Él tenía 60 años, ya no era un joven, y todo ardía en llamas. En la mañana siguiente, Edison contempló las ruinas y exclamó: hay algo valioso con el desastre. Se quemaron todos nuestros errores. Gracias a Dios podemos comenzar de nuevo. 3 semanas después del incendio, Edison se las ingenió para inventar el primer fonógrafo. Vale la pena subrayar que Edison, a pocos días de una grandísima prueba, le dio al mundo con su invento del fonógrafo la pauta para la reproducción de grabaciones de audio que hoy tanto disfrutamos. Con cada nuevo día tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. La Biblia dice en Santiago 1, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El mensaje de la Biblia es altamente paradójico, porque dice: el que haya su vida la perderá. También entrad por la puerta estrecha, y el que se humilla será enaltecido. Además dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué debemos tener por sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas? Se oye como una locura. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver que las pruebas nos forjan para la madurez espiritual. El fruto del Espíritu Santo, incluye paciencia. La Biblia dice en Gálatas 5:22: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que las pruebas nos forjan para nuestra madurez espiritual. Esta es obra del Espíritu Santo. La paciencia
es una de las características del fruto del Espíritu y es a la vez la evidencia de que una persona es madura. Pero para obtener esa paciencia necesitamos de las pruebas. Santiago sabía eso y por eso escribió en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia está incluida en el carácter de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La paciencia nos capacita para sufrir circunstancias adversas, esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. La paciencia puede ser pasiva, porque dice en 1 de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que la paciencia puede ser pasiva, porque se trata de esperar. También puede ser activa. Dice la Biblia en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Repito, Hebreos 12:1. Es decir, que lo que hemos de hacerlo y hemos de actuar, hemos de cumplir con todas nuestras responsabilidades, pero debemos correr con paciencia. A la vez que estamos corriendo, estamos con paciencia. ¿Cómo es eso? Confiando en Dios lo podemos hacer. Las pruebas nos capacitan para obtener y ejercer paciencia. Dios nos pone en su yunque y nos forja con aflicciones y adversidades para que tengamos madurez espiritual. Las vías de ferrocarril, aun siendo de acero, necesitan cierto sopandeo. Se prueban dejándoles caer mucho peso. En segundo lugar, veremos que las pruebas enriquecen nuestra fe. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Cada prueba superada se convierte en una joya. La perla brota del molusco herido, dijo el poeta Salvador Díaz Mirón. Las madreperlas y otros moluscos tienen un órgano llamado manto, que es una especie de piel que cubre a los demás órganos. El manto produce nácar, una sustancia dura, generalmente blanca,
brillante y con reflejos de varios colores. Normalmente el nácar le sirve para mantener y aumentar su propia concha. Pero hay ocasiones en que alguna partícula de algún material extraño se introduce en el manto y la concha entonces se produce una irritación en el manto, una molestia, un dolor, y para defenderse de esa partícula enemiga, el manto la envuelve con nácar. Si la partícula permanece ahí el tiempo suficiente, será cubierta con varias capas de nácar hasta convertirse en una perla. Por eso dice el poeta que la perla nace del molusco herido. La gente que cultiva perlas hiere intencionalmente a este tipo de moluscos y les introduce bajo el manto alguna partícula de cualquier material. El organismo de la madre perla funciona, cubre la partícula con nácar y se forma una preciosa joya. Del mismo modo, una aflicción o una adversidad inesperada debe accionar en nosotros el proceso generador de nácar, pero nácar espiritual, que convierta a esa dolorosa prueba en una hermosa perla que glorifique a Dios. Las pruebas enriquecen nuestra fe. En tercer lugar, vamos a ver, las pruebas fertilizan nuestros corazones. En Eclesiastés capítulo 7, del 1 al 3, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. En momentos de aflicción, el corazón humano tiende a hacerse más sensible a su necesidad espiritual. El dolor por sí mismo no redime al pecador, pero como el arado a la tierra, el dolor prepara al corazón afligido para la palabra de Dios. Cristianos o no, somos fertilizados con las aflicciones y con las pruebas. Y veremos que las pruebas nos capacitan para ministrar consuelo. La Biblia dice en 2 Corintios 1, versículos del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando somos probados, Dios nos consuela. No podemos disfrutar del consuelo de Dios si no somos probados. Al pasar
por una prueba y por el consuelo de Dios, quedamos listos para ministrar consuelo. Por último punto, las pruebas nos permiten conocer mejor a Dios. ¿Qué momento tan difícil debe haber pasado Moisés cuando se vio junto con el pueblo de Dios emboscado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo? Según Éxodo capítulo 14 en la Biblia. Pero Moisés conoció aún más el poder del Señor cuando el mar fue abierto y pasó con todo el pueblo. También, qué momento tan terrible deben haber pasado aquellos discípulos que acompañaban a Jesús en aquella barca que estuvo a punto de hundirse a causa de tremenda tempestad. Pero conocieron mejor el poder de Jesús cuando reprendió a los temibles elementos y todo quedó en bonanza. Según San Mateo capítulo 8. A veces nuestras aflicciones y angustias se deben a consecuencias de pecados pasados o a la disciplina que Dios nos impone como hijos suyos. Aún así, en medio de esas aflicciones y angustias, Dios nos permite conocerlo como un Dios misericordioso. Porque la Biblia dice en Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti, dice Dios, mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. También en la Biblia dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Dios habla ahí diciendo todo esto. Y también Dios dice por medio del profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y sigue diciendo Dios en Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En conclusión, las pruebas o aflicciones no asimiladas podrían deprimirnos, desesperarnos, enfermarnos y desanimarnos. Pero si las vemos como los surfistas ven a las grandes olas, aprenderemos a dar gracias por ellas. Cada prueba es una oportunidad de ver las manos de Dios obrando en nuestra vida. Por eso, las pruebas producen paciencia, enriquecen nuestra fe, fertilizan nuestros corazones, nos capacitan para ministrar consuelo y nos permiten conocer mejor a Dios, a ese Dios que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Para Dios, 0 por 0 no es 0, porque multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Por todo eso,
y por muchas cosas más, Dios nos exhorta a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas.